Muchas gracias, comisionada Marta Ruiz, al comisionado Leiner Palacios, a todos los panelistas, a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, al periódico El Espectador y a la Comisión de la Verdad. Muchas gracias por este valioso espacio. Álvaro Gómez Hurtado decía que no hay Estado de Derecho en un país en el que a la gente la asesinan y sencillamente no pasa nada. Todos los años asesinan en Colombia a 12.000 personas, 12.000 colombianos. Eso nos da una tasa de homicidios de 23 asesinatos aproximadamente por cada 100.000. Tenemos territorios de Colombia donde perfectamente la tasa de homicidios se duplica y es superior a los 50 asesinatos por cada 100.000. Hablemos de algunos territorios de Antioquia, del Cauca, de Nariño, donde se concentra buena parte de esos asesinatos, también de líderes sociales, también de desmovilizados y también de integrantes de la fuerza pública. Cuando uno ve la tasa de esclarecimiento que hay en Colombia de los homicidios, estamos hablando de todos por igual, esos 12.000 anuales, no llegamos ni al 20%. Es decir que 8 de cada 10 homicidios en Colombia quedan en la impunidad. Ha quedado en la impunidad el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, y qué pedirle entonces a un país que 26 años después aún no tenemos la certeza o la claridad. Yo crecí escuchando que había sido la mafia, que podían haber sido los militares, que porque Álvaro Gómez Hurtado se oponía al golpe de Estado contra Samper, que podían ser sectores políticos, y ahora se nos dice que fueron las FARC. Y a eso me refiero yo. ¿Cómo vamos a lograr pasar la página de todos estos hechos? Yo, como dijo el general Uzcategui, pido pasar la página de la masacre de Mapiripán, pero no con un falso victimario ni falsas víctimas, sino con la verdad verdadera hasta donde nos sea posible construirla y con una justicia que nos dé un parte de tranquilidad a todos. Entonces, ese primer llamado, Marta, comisionada, que yo hago, es que aquí tiene que haber un matrimonio entre justicia y seguridad. Aquí la ecuación que tú la planteas en términos de seguridad y paz, yo la plantearía: seguridad más justicia es igual a paz. Y ese tiene que ser el balance de estos 5 años de proceso. Mi general Naranjo, ¿qué nos ha dejado este proceso en términos de justicia? Por supuesto que se sintió un primer momento de paz, porque desmovilizar a 13.000 hombres en armas tenía que ser un oxígeno para las regiones de Colombia. Pero hoy ya las disidencias se cuentan otra vez por miles. Entonces, nuevamente, si recurrimos a la fórmula matemática, desmovilizar 13.000, pero ya hoy tener 4.000 o 5.000 disidencias, nos significa un crecimiento o un incremento de la violencia. Entonces, yo hago un llamado y hago una reflexión en ese sentido. Yo soy relativamente joven en este panel y yo a veces pienso en qué momento se rompió la relación entre fuerzas de seguridad y aparato de justicia. Fue en el 85 con la toma del Palacio de Justicia, la toma sangre y fuego del M-19 del Palacio de Justicia, que profundizó esa fractura entre esos dos estamentos, ese matrimonio, retomando las palabras de Álvaro Gómez, que debe existir para que haya Estado de Derecho. ¿O en realidad nunca ha existido esa relación armónica entre fuerzas de seguridad y justicia? ¿Y qué nos va a aportar en ese sentido el informe de la Comisión de la Verdad? Ese informe tiene que ser un bálsamo, no puede ser gasolina, porque ahí terminaremos escalando nuevos ciclos de violencia y este país estará lejos de alcanzar esos procesos de reconciliación. Yo, con mucho respeto, cuando veo al senador Gallo justificar la violencia en nombre de reivindicaciones políticas, me pregunto, ¿nos hemos terminado de desmovilizar? Yo también tengo que desmovilizar el espíritu seguramente y estoy dispuesto a hacerlo, pero ¿cuál es mi contrapartida y quién es mi interlocutor cuando quienes tienen las manos untadas de sangre y coca siguen justificando la violencia en nombre de reivindicaciones políticas? Yo no tengo las manos untadas de sangre y coca. Y si alguien me quiere decir que por ser hijo del general Uzcategui tengo las manos salpicadas, pues estaré dispuesto a asumir la responsabilidad. Pero a mi padre, que estuvo 16 años en la cárcel por un delito que no cometió, y mucho menos a mí, me vayan a igualar con quienes sí se han lucrado, se han enriquecido y han sacado réditos de la violencia de este país. Algunos me podrían decir, ustedes están simplificando la discusión cuando creen que todo es narcotráfico, y probablemente sí, pero hay una realidad concreta, y es que donde hay coca hay violencia. Y por eso, cuando le hemos amarrado de manos y pies al Estado colombiano
para enfrentar esa realidad que sí pasa por el fortalecimiento del Estado de Derecho, sí pasa por el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y sí pasa por el fortalecimiento de la administración de justicia. En Colombia solamente hay 51 fiscales de extinción de dominio y pretendemos perseguir esos capitales multimillonarios. No quería asumir un tono beligerante porque ese es el tono habitual vísperas de elecciones, pero yo hago llamados respetuosos. Las FARC han entregado 40.000 millones de pesos, que es lo que se ha logrado monetizar para indemnizar a las víctimas. Cuando los narcos de los 90 ofrecían pagar la deuda externa de Colombia, ahora tenemos los narcos contemporáneos ofreciendo migajas para indemnizar a las víctimas. Con esos 40.000 o 50.000 millones de pesos no nos alcanza ni siquiera para financiar la Comisión de la Verdad por un semestre, porque el financiamiento es superior, y así sucesivamente. Entonces, para no extenderme en la respuesta y porque sé que habrá espacios de interlocutar y hacer más apreciaciones, ¿qué hacemos con un conflicto que es urbano y que dejó de ser rural? Ya el problema no solamente es el Catatumbo, sino es el área metropolitana de Cúcuta. Y ahí resalto el informe de Ariel Ávila, que no es copartidario mío, y que habla de 28 estructuras criminales en Colombia, en la zona de frontera y por todo el país. Nos toca hacer un acuerdo de paz con cada una de esas 28 estructuras criminales, entregarles curules gratis en el Congreso, meterles esquemas de protección, entregarles emisoras comunitarias, proyectos productivos, darles voceros en el Consejo Nacional Electoral para decir que Colombia se transformó y que todos podemos convivir en paz. Ya no tenemos un Caguán de 40.000 kilómetros cuadrados, que era el que nos propuso el expresidente Pastrana finalizando los 90. Hoy tenemos un Caguán de 900.000 kilómetros cuadrados que se llama la República Pseudo-Bolivariana de Venezuela, y eso por lo menos a mí no me deja dormir con tranquilidad, mi general. A mí no me preocuparía hablar del Paisa o de Iván Márquez si no tuvieran esa retaguardia estratégica de 900.000 kilómetros cuadrados a sus anchas delinquiendo contra el pueblo colombiano. Los últimos soldados que nos han asesinado en el Catatumbo ha sido con francotiradores de alta precisión. A eso se enfrentan nuestros militares y policías, que también son líderes sociales. Y ojalá en el informe de la Comisión de la Verdad le diéramos ese título, porque no hay primer líder social que un militar y un policía que se pone su uniforme a trabajar todos los días por la tranquilidad del pueblo colombiano. Y si alguno de ellos ha incurrido en delitos graves, como política de Estado o como conducta individual, pues que se pague y que se conozca, pero no los metamos en toda la misma bolsa, porque de lo contrario no hay nada que proteger y defender. En este país primero hubo ejército que república, y es un ejército bicentenario que tenemos que valorarlo, apreciarlo, fortalecerlo, nutrirlo, cuidarlo y protegerlo. Y cuando este año ya llevamos 151 integrantes de nuestra fuerza pública asesinados, yo digo, ¿a qué estamos jugando? Las miras antipersonales, que no las pone el Estado colombiano, sino los grupos al margen de la ley, nos tienen los campos minados. ¿Dónde estuvo entonces la terminación del conflicto en esas condiciones? Tienes un minuto para redondear. La relación de narcotráfico, Marta, y ese es un llamado respetuoso a la Comisión de la Verdad, porque en el punto 4 de los acuerdos se estableció taxativamente que la Comisión debe esclarecer y promover el reconocimiento de la relación que hubo entre narcotráfico y conflicto. ¿Qué nos van a decir entonces en términos de narcotráfico en este país? Y qué mejor que sean los mismos desmovilizados de las FARC, quienes conocen las rutas, quienes conocen la mentalidad del Paisa y de Iván Márquez, quienes conocen los vínculos con el exterior para traficar ese veneno que tanto daño le hace a la juventud colombiana. Que todos nos pongamos la camiseta, asumamos la responsabilidad que nos corresponde y aportemos de forma sincera a este proceso, que no es de las FARC y del gobierno Santos, es de todos los colombianos, a pesar de que se desconoció un resultado de un plebiscito en las urnas. Gracias.